Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 1 de febrero del año 2025. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento. Bueno, pues hoy durante la tarde, como a eso de las 6 de la tarde, tiempo de México, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, formaliza la imposición de aranceles a un 25% a los productos mexicanos que se exportan a ese país. Resultado de que Claudia Sheinbaum se niega a cumplir con las exigencias del presidente de Estados Unidos, no quiere acabar con el narcotráfico y las drogas, no quiere frenar la migración ilegal a los Estados Unidos y no quiere desintegrar los negocios de China comunista que incluso el gobernador Alfonso Durazo Montaño tiene en Sonora. Por esa razón, por esta omisión tan fuerte de Claudia Sheinbaum a atender las demandas del presidente de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, a quien le debemos todo, con quien deberíamos de quedar bien, se imponen estos aranceles. Y ya lo dijo Trump, ya es demasiado tarde. Ya no va a poderse hacer algo para cambiar esta situación. Si a algunas personas les sirve de consuelo, pues tenemos el resultado favorable de que con esto se reduce la capacidad financiera del narcopartido Morena, que ahora nos hemos enterado en los días recientes que recibía más de 2.28 mil millones de pesos enviados por Biden, supuestamente que para fortalecer la democracia y las instituciones, Biden le daba todo ese dinero a López Obrador para magnificar, para fortalecer la destrucción de las instituciones de transparencia, rendición de cuentas y democráticas de México. O sea, los dólares estadounidenses también se utilizaron para mantener la corrupción de Morena en todo su esplendor. Entonces, con esto de que Donald Trump suspende esos envíos, también podemos celebrar tal política. Bueno, y como habrán visto, pues hice la publicación de un artículo, 1 de febrero, sobre esta imposición de los aranceles. Aumenta a 125 el costo total de la mayoría de los productos mexicanos en Estados Unidos, no todos, es a determinados. La sanción económica se debe a que Sheinbaum no ha cumplido. Y además yo recuerdo en este artículo todas las veces que López Obrador, todas las veces que Claudia Sheinbaum ofendieron a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, el país al que exportamos más del 79% de nuestros productos, casi el 80%, pues una intención muy enferma de López Obrador y Sheinbaum de constantemente estar insultando a Estados Unidos por quedar bien con quien no nos da ni un centavo, con quien no nos da a ganar absolutamente nada, que es el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¿Ustedes creían que con todas esas ofensas, con todas las cosas que hizo López Obrador contra Estados Unidos, eso iba a quedar impune? Hoy vemos que no. Además, se descubrió que muchas empresas en México, aparentemente con la complicidad del gobierno, etiquetaban productos chinos como si se fabricaran en México para burlarse del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, otra gravísima ofensa contra los Estados Unidos y por la cual no ha pedido perdón Claudia Sheinbaum. En otras circunstancias, el presidente de México debería de estar de rodillas suplicando perdón a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos. Porque recuérdese, Estados Unidos no depende de México, México depende de Estados Unidos y lo mismo ocurre con Canadá y con China. Vamos a leer rápidamente el comunicado de Donald Trump.
Hoy implementé tarifas de 25% a importaciones de México y Canadá, 10% a energía canadiense, 10% adicional a China, conforme a la IEEPA, que es un acta de poderes especiales por emergencia económica, porque la mayor parte de los migrantes ilegales y drogas mortíferas que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo, vienen de esos países. Nosotros necesitamos proteger a los estadounidenses y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos. Hice la promesa en campaña de detener a los migrantes ilegales y drogas que cruzan nuestras fronteras. Y los estadounidenses votaron a favor de esto, declaró Donald Trump. Esto es lo correcto, ¿no? Creo que Trump está diciendo que obedece a sus votantes, como lo dijo en Truth Social, su red social. En otro comunicado oficial de la Casa Blanca acusa directamente al gobierno de México, al gobierno de Sheinbaum, de tener relación con los cárteles de la droga. También durante la tarde, el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Pete Hegseth, ha dicho que ya tiene autorización de intervenir militarmente en México contra los cárteles de la droga. Que por cierto, eso será muy fácil considerando que los chapitos y los mayos se están matando entre sí. Me llegaron las imágenes horribles de el cártel de los chapitos jugando con una cabeza que cortaron a un hombre del cártel Sarabia Cabrera. Los hermanos Sarabia Cabrera son los mandamases del narcoestado mexicano de Durango, donde dice la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández que se encuentra el Mayito Flaco, el hijo de Ismael el Mayo Zambada, porque está perdiendo la guerra ante la brutalidad, ante la criminalidad total de los chapitos. Son más extremos, más violentos, más salvajes, hasta podremos decir, los hijos del Chapo Guzmán que la familia de Zambada. Por estas razones que nos está ocurriendo todo esto. No se culpe a Donald Trump. Donald Trump es estricto y se está cobrando cada una de las ofensas que el hoy desaparecido narcopresidente, ahora expresidente López Obrador, hizo. Él nos hizo esto. Él es el único culpable. Claudia Sheinbaum es la única culpable. No quiere hablar con Donald Trump, no quiere acordar entregar a López Obrador y sus hijos a la autoridad de los Estados Unidos. No quiere. Dice que ella va a seguir defendiendo a los cárteles de la droga porque México es un país soberano. Vamos a ver que ahora la han puesto un poco al fuego, cuál va a ser su reacción. Asimismo, no es un poco, es mucho al fuego. Asimismo, Trump detuvo el envío de 2.28 mil millones de pesos que durante la administración Biden se enviaban a México. ¡Qué desgracia! Mientras López Obrador pisoteaba nuestra Constitución. Biden hizo mucho daño a México fortaleciendo la corrupción de López Obrador y Morena, quien se dedicó a proteger a los grupos criminales de la droga. México ha hecho mucho mal, fueron 5 décadas del cártel de Sinaloa, entre otras organizaciones criminales. Ahora estas son las consecuencias. El gobierno de México creyó equivocadamente que Estados Unidos estaba obligado a dar trabajo a los migrantes ilegales que huyen de la miseria y la pobreza ocasionadas por malos gobiernos narcosocialistas que han primado en México, como el encabezado por López Obrador. Pues no, Estados Unidos no está obligado a darle trabajo a personas que violan sus leyes y se meten ilegalmente a otra casa. Adicionalmente, se sospecha que Trump ha exigido cosas de sentido común a Claudia Sheinbaum, pero ella se niega a cumplirlo, porque ella prefiere seguir defendiendo sus alianzas criminales con China comunista, con traficantes de migrantes ilegales, que esos son los que más ganan, y los traficantes de droga, los productores y traficantes de droga. ¿Qué es lo que hace Claudia Sheinbaum? Simplemente negarlo todo, de una forma muy estúpida, tengo que decirlo. ¿Se produce fentanilo en México? No. Grabaron una cocina donde se produce fentanilo. No se puede producir fentanilo en una cocina. Niega una y otra vez, pero recientemente detuvieron a 2 mexicanos en Denver, Colorado, portando más de 130,000 pastillas de fentanilo. 130,000 pastillas de fentanilo.
Entonces el resultado es que sí, en México se produce el fentanilo y la cocaína y que Claudia piensa que con su discurso mentiroso va a calmar la situación. Solamente la ha empeorado más. Las sanciones económicas no terminan contra México y contra otros países que han traicionado a los Estados Unidos. A algunas personas les cuesta entender que el gobierno de López Obrador, 6 años de criminalidad, de proteger a los cárteles de la droga, de fortalecerlos, es el culpable de lo que hoy estamos padeciendo, de cómo hemos llegado a esta situación. Algunos se conforman con criminalizar las acciones de Donald Trump y al mismo Donald Trump, diciendo con cierta narrativa tendenciosa y mentirosa amarillista de los medios que él odia a los mexicanos y que simplemente hace esto por perjudicarnos. A Trump lo que le interesa es reconstruir los Estados Unidos y acabar con los grupos criminales. Denuncia que las drogas mexicanas han ocasionado una crisis de salud en los Estados Unidos, y es así, es muy cierto. Durante muchos años la mentalidad de los mexicanos se adecuó a que todo se tenía que hacer a través de la ilegalidad y por la fuerza. Quizá por ignorancia, millones de mexicanos y de otros países decidieron ingresar ilegalmente en los Estados Unidos en vez de solicitar una visa de trabajo formal como haría cualquiera. Como haría cualquiera solicitar una visa de trabajo formal. Trump no teme luchar contra los poderes económicos corruptos que le dicen que estas políticas van a perjudicar no solamente a México, sino a los Estados Unidos. Ya durante muchos años, los empresarios corruptos estadounidenses han sido los principales beneficiados de contratar personas, de contratar mexicanos, migrantes en situación de ilegalidad, a los cuales pueden manipular fácilmente bajo la amenaza de deportación o de acusarlos con las autoridades, o se les paga menos de lo que tendrían que pagar legalmente a ciudadanos estadounidenses o trabajadores con residencia legal, con una visa de trabajo. Si alguien dice que Biden era bueno, si alguien dice que Biden era un gobierno distinto al de Trump, sí que lo era, pero yo les preguntaría, ¿acaso Biden, Obama, Bill Clinton, Bush promovieron un programa para regularizar, para legalizar a los trabajadores ilegales y evitar su deportación? La respuesta es nunca. Nunca hizo nada por buscar regularizar los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Biden, Obama, Clinton, Bush o Kamala Harris nunca hicieron nada. Nunca lo buscaron. Nunca lo quisieron. La idea absurda era seguir teniendo a miles de personas ilegales, entre los que hay terroristas islámicos, y decir que eso era la normalidad, que nosotros teníamos que aceptar eso. Todos felices, según la versión de Biden, sigan entrando ilegales a los Estados Unidos, a pesar de que puedan atentar contra la seguridad de los mismos migrantes mexicanos y estadounidenses. Sigan entrando quien sea, pero no les va a dar nunca ni la nacionalidad, ni una visa de trabajo formal. ¿Por qué nunca quisieron hacer una visa de trabajo formal? Porque a ellos también les gustaba la ilegalidad, porque en la ilegalidad que hoy está combatiendo Donald Trump, todos estaban los corruptos muy contentos. ¿Por qué hoy se ve mal a Donald Trump cuando Biden no hizo nada por dar condiciones de trabajo y legalidad a los trabajadores ilegales? Todas son grandes mentiras en los medios de comunicación. No es Donald Trump el que más ha deportado mexicanos de los Estados Unidos. El que más deportó fue Bill Clinton entre 1993 y el año 2000, en que deportó más de 7.3 millones de mexicanos. Pero nunca hemos escuchado a los medios de comunicación satanizar a Bill Clinton como un antimexicano, como un racista, como un nazi, contrario a los migrantes mexicanos ilegales. Nunca lo hemos escuchado. Al Partido Demócrata, enemigo de Donald Trump, nunca le importó la vida, seguridad de los mexicanos, ni tampoco de los estadounidenses, regidos únicamente por intereses económicos en que perdieron de vista otros factores necesarios para seguir viviendo acorde a la moralidad. Hoy, si hay alguien
que se puede culpar de la situación que estamos enfrentando es al partido Morena, a la evolución del PRI, al narcotraficante partido Morena. Hoy tenemos que culpar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum de lo que estamos experimentando, de las sanciones económicas de Estados Unidos. Ellos son los únicos culpables de que todo esté en decadencia en México. El día de ayer les reporté que estamos en recesión económica y no es mentira. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportan que en México en el último año decreció en un 0.6% del Producto Interno Bruto. Y con este año 2025 también va a haber decrecimiento económico. Un decrecimiento económico más pronunciado probablemente por las sanciones económicas de Estados Unidos. Y estas sanciones económicas y esta crisis económica de recesión serán 3 años con caída del Producto Interno Bruto. Se viene un periodo de desempleo, de pobreza, y es culpa de Claudia Sheinbaum. Elementalmente es culpa de Morena. Tantas ofensas, repito, contra nuestro amigo, contra nuestro principal socio comercial, contra quien debíamos de quedar bien, porque además es una potencia militar que nos puede garantizar protección y asistencia contra los grupos criminales de la droga. Pero Claudia Sheinbaum Pardo decidió hacer todo lo malo para México. En nuestra representación, que a mí no me representa, pero en representación de México, ha hecho todo lo que no se debe de hacer con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Todo para qué? Para quedar bien con una bola de haraganes, ladrones y asesinos, como Cuba, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Brasil. Con esos ladrones que no nos dan ni un centavo a ganar, con esos quiere quedar bien. Es una estupidez, una locura, una infinita necedad. López Obrador y Sheinbaum ofendieron repetidamente también a Donald Trump. Recuerden que López Obrador dijo que no votaran por el Partido Republicano, cuando uno de los que principalmente apoyaron fueron los mexicano-estadounidenses que dieron su voto a Donald Trump porque pudieron ver perfectamente que Trump está a favor de la vida, en defensa de la familia, en defensa de los valores, que ha detenido las masacres, los arrestos ilegales contra sacerdotes, contra monjas por atreverse a rezar afuera de clínicas de asesinato, de clínicas de aborto. Los medios seguirán insistiendo en distorsionar la imagen de Donald Trump y presentarlo como un demonio, pero no podrán hacerlo por mucho tiempo, porque los medios de México también tienen accionistas o inversionistas de Estados Unidos a los cuales Trump también les va a apretar las tuercas. ¿Y qué es ahora lo que dice una corrupta cadena de televisión o una corrupta cadena de radio o de telemedios cuando se tiene el acceso a redes sociales que ya están bajo la presión de corregir su indeseable conducta en los Estados Unidos gracias a la presidencia de Trump? Le digo, yo solamente veo cosas buenas en el gobierno de Donald Trump. Si acaso alguna vez podría criticar cuál va a ser su política con el Estado de Israel, pero yo veo solo cosas buenas con Donald Trump en todo lo demás. Y los que ven todo malo, pues son aquellas personas como las que describe la Biblia, ¿no? Que lamentablemente llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. El gobierno de México ha sido muy ingrato con los Estados Unidos, muy malvado, muy mal vecino, mal socio comercial. Ha sido traicionero, ha hecho mal uso de las libertades que le había concedido Estados Unidos a pesar de fácilmente poder suprimirlas. No se confundan los mexicanos ni crean en las mentiras de Sheinbaum, de López Obrador o Morena, quienes hoy garantizan, fíjese, en vez de estar negociando con Trump lo mejor para México, lo que hizo Morena este día 1 de febrero es garantizar una reforma para robarse 2 billones de pesos del Infonavit. Están asegurándose también de hacer alianzas corruptas con Eduardo Verástegui y otros farsantes partidos para partir el voto e imponer a la presidencia de México en el año 2030
al hijo de López Obrador, Andrés López Beltrán. Yo espero que Donald Trump presione y se lleve detenido a los hijos de López Obrador que tienen nexos con los cárteles de la droga, para que así no lo tengamos como candidato a la presidencia 2030. ¿Cómo estará tan mal México que incluso un director de cine francés, un degenerado, se le ocurre hacer una narcopelícula transexual llamada Emilia Pérez para burlarse de todo el horror que padecemos los mexicanos con los cárteles de la droga, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas? Bueno, pues ese es tan solo una parte del artículo de lo que hoy estoy destacando, de mis reflexiones sobre la relación entre México y Estados Unidos. Y la verdad, hay que reconocer, México, el gobierno de México, ha hecho las cosas mal. Y el pueblo de México ha apoyado a esos criminales que han hecho las cosas mal. Estamos pagando por todas esas malas acciones. Ojalá corrijan su conducta, para no seguir padeciendo una situación como esta. Y otra de las noticias importantes que realmente me agrada compartir es que el nuevo secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., le dice sus verdades al comunista Bernie Sanders del Partido Demócrata en los Estados Unidos, uno de los que han recibido aproximadamente 1.5 millones de dólares de las farmacéuticas para promocionar sus tratamientos o productos milagro, incluso nocivos, desde un cargo gubernamental. Bernie Sanders, dijo Robert Kennedy Jr., que ha recibido 1.5 millones de dólares estadounidenses. Declaró Robert Kennedy cuando estaba siendo cuestionado sobre si su gobierno, sobre si su mandato como secretario de salud, él seguirá comprando tratamientos que pueden ser nocivos, que pueden no dar los resultados de inmunidad que se había prometido. Me refiero, evidentemente, a las vacunas. Bernie Sanders dijo, ¿usted hará lo que haría cualquier país? Y entonces Robert, evadiendo responder en este momento esa pregunta, porque obviamente si dice no se van a seguir comprando, si quiere la gente que las compre por su cuenta, pero el gobierno no las va a comprar. No se van a seguir quedando con los impuestos de los estadounidenses. En cierta forma, pues Kennedy evade un poco la pregunta para evitar el escándalo y dice, voy a hacer que América sea más saludable que otros países del mundo. Y esta es la clave, porque si se logra que los estadounidenses, que es uno de los principales países donde padecen enfermedades como el sobrepeso o la obesidad, se logrará que no tenga que ser necesario invertir tanto en tratar de reparar, es decir, servicios médicos, lo que se destruyó por una mala vida. O sea, las personas por lo general van cuando están en las últimas al hospital y quieren que el médico haga maravillas con ellos, ¿no? Pero no se acuerdan de cuando ellos eran alcohólicos, de cuando eran drogadictos, de cuando vivían en excesos, y entonces ahora van con el médico ya en las últimas y quieren que los regrese a la vida, pues obviamente que eso tendría un costo muy elevado. Y además, bueno, la pregunta, eso aplica para nosotros que tenemos un sistema de salud estatal, pero en el caso de los Estados Unidos, donde son más seguros privados, pues tendríamos entonces que reconsiderar que él se está refiriendo a que no va a comprar, que Bernie Sanders quería acorralar a Kennedy para decir, ¿usted va a comprar o no los biológicos? Y pues Robert Kennedy ha denunciado que esos biológicos no sirven. Por eso él responde, voy a hacer que América sea más saludable que otros países del mundo. Esa es la solución. Esa sí es una política de salud pública. Sanders, por su parte grosero, interrumpe y dice, ¿va a hacer lo que cualquier otro país mayor haría? Es una simple pregunta. Kennedy responde, y por cierto, Bernie, tú sabes que el problema de la corrupción no solo está en las agencias de gobierno federal, está también en el Congreso. Casi todos los miembros de este panel, sin excepción, incluyéndolo a usted, Bernie Sanders, está aceptando millones de dólares de la industria farmacéutica y están protegiendo sus intereses.
y ahí las personas aplauden. Sanders dice, para callar los aplausos, oh, no, 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 no. Yo pensé eso, yo luché por un presidente, tengo millones y millones de contribuciones, no vinieron de ejecutivos ni un centavo de dinero de el PAC de la línea farmacéutica, vino de los trabajadores. Kennedy le dice a Bernie Sanders, en 2020 tú eras el mayor receptor de dinero farmacéutico. Sanders grita furioso, de todos los trabajadores de este país. Kennedy le repite, eras el mayor receptor de dinero farmacéutico. Sanders grita furioso, no, de todos los trabajadores, de todos de este país. Kennedy entonces repite, eras el mayor receptor de dinero farmacéutico, recibiste 1.5 millones de dólares de empresas como podríamos decir Sanofi, Pfizer, entre otras farmacéuticas. Sanders grita furioso, sí, o sea, reconoce que sí recibió 1.5 millones de dólares de las farmacéuticas, sí, pero de un total de 200 millones de dólares. Y mientras decía esto, como dudando, pegaba a un mueble con un mallete, que es como una especie de martillo de madera, como llamando al orden. Dice, tú no has respondido la pregunta, le dijo Bernie Sanders a Robert Kennedy Jr. Pues esta declaración es bien importante porque nos deja ver cómo es que los políticos comunistas, los políticos como Sanders, que aplauden la tiranía de Cuba que tiene secuestrado ese país y a sus ciudadanos desde hace 67 años, también recibe dinero de las corporaciones farmacéuticas judías como Pfizer. Y entonces, pues esto desmonta completamente cualquier posición izquierdista como la que pudiera tener el partido narcotraficante Morena o el Partido Demócrata en los Estados Unidos, diciendo que están preocupados por la salud de los estadounidenses con la llegada de Robert Kennedy Jr. En realidad, de lo que están preocupados es de garantizar los negocios de las farmacéuticas. Robert Kennedy no es que vaya a prohibir la vacunación, sino que dice que no debe de ser obligatoria. Tampoco volverán los confinamientos, a pesar de que digan que existen crisis sanitarias internacionales. Él ya dijo que eso no va a volver, y de eso debemos de estar felices. Las farmacéuticas hicieron un montaje de terror en el que estafaron más de 30 trillones de dólares en todo el mundo, bajo el cuento de 2020, 2021, 2022, 2023. Recuérdenlo. Con tratamientos erróneos y generando una histeria colectiva, asesinaron millones de personas, solamente generando temor y desinformación. Dañaron gravemente la economía de Estados Unidos, México y prácticamente de todo el mundo. Mucho debemos de aplaudir que Donald Trump nombre a Robert Kennedy Jr. como su nuevo secretario de Salud Pública. Los medios atacan a Robert, pero no protestaron cuando el sistema de salud con la administración Biden era dirigido por un judío travesti, gay y obeso que se hacía llamar como una mujer, Rachel Levine. No era una mujer. Trump está bien. Creo que es lo único que está bien en los últimos años. Ya se terminó la época de las estafas, asesinatos que cometieron los políticos y empresarios por dinero. Esperemos que se termine eso. Sanders quería obligar a Robert Kennedy a decir sí que seguiría comprando esos biológicos, pero él muy inteligentemente evadió esa pregunta. Bueno, pues vamos con con las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Tengo otras notas, pero vamos con esto. El Universal dice, Sheinbaum pide calma para enfrentar aranceles de Trump. Presidente de Estados Unidos, confirma que serán de 25% a México y Canadá, 10% a China. Pues en efecto así fue. Dice, vamos a imponer aranceles a los microchips, al petróleo, al gas mexicano. Ocurrirá bastante pronto, alrededor del 18 de febrero. O sea, esto contra los chips todavía no se cumple. Ahorita son aranceles preliminares y el comunicado oficial. Vamos a esperar con la cabeza fría, tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el gobierno de Estados Unidos. Claro que ninguno de esos planes que relata Claudia Sheinbaum, pues no está a hablar con Donald Trump. Y en tanto no hable con él,
cobarde porque no quiere que le pida la cabeza de López Obrador, no quiere que le pida a algún hijo del Chapo Guzmán, pues no va a hablar con él y esto va a seguir empeorando. Yo incluso estoy pensando si todo este impacto no llevará finalmente a que la narcopresidente deje el cargo. Yo veo muy difícil que pueda terminar su sexenio. Un sexenio criminal con Claudia Sheinbaum nos puede llevar a una crisis realmente grave. Por su parte, Justin Trudeau, quien tiene muchos escándalos sexuales, quien es un promotor de la homosexualidad infantil, de la pedofilia y de toda esa clase de relaciones antinaturales, dice: tendremos una respuesta inmediata, determinante, con fuerza, pero razonable. Si lo hace, nosotros actuaremos. ¿Qué es lo que ha dicho Justin Trudeau en las últimas horas? Pues que él también le impone aranceles a los productos de Estados Unidos y bueno, es un absurdo. Es un absurdo peor que lo que está haciendo Sheinbaum. Pues sí, yo digo que sí, en esta ocasión sí hay alguien peor que Sheinbaum. El decir que le va a imponer aranceles a los productos estadounidenses es un completo error. Está tratando de ejercer presión donde no va a tener ningún resultado. El periódico Excelsior, que ya se volvió totalmente morenista, pues se conforma con decir que el arancel no nos afecta a nosotros, que va a afectar a los consumidores de Estados Unidos que pagan por los aranceles precios más altos, por autos, televisores, computadoras, menos disponibilidad de productos, problemas de suministro serán las consecuencias del arancel. Son un error estratégico, dice el corrupto Marcelo Ebrard Casaubon, que es el secretario de Exteriores de Claudia Sheinbaum. Secretario de Economía, ¿verdad? Era el secretario de Relaciones Exteriores del régimen de López Obrador, nada más cambió de lugar. Y sigue siendo un prófugo de la justicia por su mucha corrupción en la construcción de la línea 12 del metro, que la mandó a construir con contratos corruptos para Carlos Slim, que termina cayéndose 12 años después de ser construido y mata a 26 personas y deja 100 personas mutiladas. La mafia de Carlos Slim es la que patrocina a Eduardo Verástegui, por lo cual no puede ser un líder pro vida. Prometen transparencia con menos presupuesto, gobierno envía reformas al Congreso, la Secretaría Anticorrupción y el Buen Gobierno dice que un 80% de sus funciones son las que le está robando al INAI, el que desaparece Claudia Sheinbaum, pero que van a operar mejor que el INAI, gastando 35% del presupuesto que se le asignaba al INAI. Ya saben que Claudia Sheinbaum desaparece el INAI porque quiere ocultarnos información de toda la corrupción, de los delitos que ha cometido López Obrador, quiere reservarlo todo. Y crea una secretaría que lo único que va a hacer es decir: no hay esa información, no está disponible para usted, ciudadano. También en los últimos días pues ha emprendido una campaña, una guerra sucia contra los presidentes del INAI, contra los consejeros del INAI, diciendo que recibían boletos para partidos de fútbol de la Federación Mexicana de Fútbol. Y eso, según Claudia, es el gran escándalo de corrupción, cuando sabemos que los grandes corruptos son los de la FIFA, son los de la Federación Mexicana de Fútbol, a los cuales puede torcer y utilizarlos contra funcionarios públicos. Esto lo hace para tratar de justificar que nos está privando de acceso a la información y protección de datos. No aplicará en este año el examen para preparatorias, planteles públicos de la Ciudad de México y el Estado de México. El examen de admisión es cosa del pasado con la corrupción de Morena para degenerar más el sistema de educación mexicano, pues dice que ya no se va a hacer este examen, el examen de Comipens del gobierno, y es para garantizar el acceso a la educación. O sea que ya les dijo estúpidos, ya les dijo idiotas, retrasados, ignorantes a los jóvenes que quieren entrar a la preparatoria. Que porque si ella no les quita el examen, pues no pueden entrar. Y sí te lo creo, Claudia, con todas las tonterías que han hecho con la nueva escuela mexicana, sí te lo creo, sí te creo que no puedan ingresar, que no puedan pasar un simple examen de conocimientos generales del Comipems, sí te lo creo. Sí te lo creo, porque es tanta la destrucción del sistema educativo mexicano por parte del ladrón López Obrador que no creo que pudieran pasar ningún examen. Y obviamente que esto no es para alegrarse, o sea, los jóvenes que estén pensando que ya no haciendo examen les va a ir bien en la vida, no.
Cuando se enfrentan al medio real, a veces incluso es poco tener todos los conocimientos necesarios que se pueden aprender en un aula. Pero bueno, eso se aprenderá lo mismo, ¿no? Como nos está pasando con Donald Trump y con las sanciones económicas, eso se aprende con los golpes de la vida. El periódico La Jornada dice: Trump, nada Sheinbaum, nada pueden hacer, tenemos... A ver, perdón, esta redacción está un poco extraña. Un lado es lo que dice Trump y del otro lado es lo que dice Sheinbaum. Trump, nada pueden hacer para evitar los aranceles. Obviamente que La Jornada quiere destacar esto para decir, es que no es por defender a los narcos. Pero acuérdense que también Claudia Sheinbaum dijo que México es soberano y que va a haber alzamientos armados si combaten a sus amados narcotraficantes. Sheinbaum dice, tenemos plan de respuesta con la cabeza fría. Esta señora es fría de sentimientos porque es un reptil, pero no tiene la cabeza fría. Realmente yo la veo muy preocupada. Durante la tarde, Claudia Sheinbaum encabezó un evento en el cual anunciaba que entregaba nuevas tarjetas con dinero robado a México para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. El periódico Milenio el día de hoy tiene en su portada: ya nada puede hacer México y Canadá ante aranceles, dijo Trump. Pues es que las ofensas, acuérdense cómo Trudeau intentó sabotear la candidatura de Donald Trump. Consuma amenaza 25% de aranceles a ciertos productos y 10% a los chinos, o sea, adicionales porque ya tenían, y fecha contra el petróleo y el gas mexicano para el 18 de febrero. Claudia confía en su economía fuerte. ¿Cuál economía fuerte? Estamos en recesión. Y Trudeau afina represalias, lo cual es un completo error. Superportazo, alitas de pollo vuelan con aumento de un 50% en las ventas. La tradición importada de los Estados Unidos representa un mercado de 29,000 millones de pesos anuales. Yo no sé porque a mí no me gusta comer esa clase de cosas. Gates alerta de la inteligencia artificial en manos de gente mala. O sea, nos está hablando de un tipo súper siniestro que mató millones de personas, que es un estafador del dinero público en los Estados Unidos y en el mundo. Nos está hablando de que tiene temor en el New York Times de que la inteligencia artificial caiga en manos siniestras. Él es el hombre de los hombres más siniestros del mundo. Igualmente, Reforma destaca, con nada pueden evitar los aranceles, advierte que no es un arma para negociar, sino una cuestión de economía. Mueren 6 mexicanos al caer en Filadelfia una ambulancia aérea. Esa es una tragedia muy dolorosa porque transportaba a una niñita que quería atenderse en los Estados Unidos, y eso también es culpa de Claudia Sheinbaum, es culpa de López Obrador, porque ellos se burlaban diciendo que teníamos el sistema de salud como Dinamarca, y no es así, ¿verdad? No tenemos un buen sistema de salud y las personas tienen que ir a países tan alejados para recibir sus tratamientos médicos porque aquí no existe nada. Aquí no hay nada. Aquí solamente tenemos una persona que se burló durante 6 años de nosotros. Al conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. López Obrador mató a la niña, podemos decir, a los 6 mexicanos que perdieron la vida en Pensilvania al estrellarse una ambulancia avión. 6 mexicanos que viajaban en una ambulancia avión cayeron ayer, perdieron la vida en un barrio del noreste de Filadelfia. La aeronave de la empresa Jet Rescue, propiedad mexicana, transportaba a una niña que había superado su tratamiento contra el cáncer y fue atendida en el hospital de Reiners de Filadelfia. Venía acompañada de su madre e iba de regreso a Tijuana, donde residía, confirmó Shade Gold, vocero de Jet Rescue. Junto con ella, pues perecieron los pilotos Alan Montoya y Josué Juárez.
además de Raúl Mesa, médico neonatólogo especializados en recién nacidos, y un paramédico más, según reportaron fuentes gubernamentales mexicanas. Las fuentes no informaron el nombre de la madre, ni el nombre de la niña, ni su edad. La nave despegó a las 18 horas con 6 minutos tiempo local y levantó una altura de 1.650 pies para después desplomarse de inmediato sobre una calle cercana al Roosevelt Mall, un centro comercial del vecindario de Roundhorse. El impacto provocó una explosión y un incendio en las casas aledañas. Aún no se reportan víctimas terrenas. Michael Shibon, de 37 años de edad, estaba en su casa en Mayfair, un barrio cercano, cuando escuchó un fuerte estruendo y su casa retumbó. Hubo una gran explosión, así que pensé que estábamos bajo ataque. El avión es un Learjet 55 de 1982 que despegó del aeropuerto del noreste de Filadelfia a las 18:06 horas. A las 18 horas, con 6 minutos. La aeronave, pues ya habíamos comentado la altura. El accidente ocurrió a poco más de 5 kilómetros de distancia de la terminal aérea. La velocidad final de la nave fue de 11.000 pies por minuto, unos 3.350 metros por minuto de velocidad. Y bueno, su destino tuvo una escalada en Springfield, Illinois. Su último punto sería llegar a Tijuana, Baja California, México. Algunas rutas que había cubierto fueron de Toluca a Querétaro, a ciudades de Estados Unidos como Phoenix, Albuquerque, Miami, Puerto Príncipe, capital de Haití, además de Filadelfia. John Porter, meteorólogo, dijo que durante el accidente había una lluvia ligera y una ligera neblina con visibilidad reducida de 5 a 7 millas y la capa base de las nubes estaba de 400 a 600 pies sobre la superficie. Y es que esto es muy aterrorizante también para las personas, para propios y extraños, porque está todavía muy reciente la tragedia del aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Entonces no salimos de accidentes aéreos, lamentablemente, y eso que durante muchos años se ha considerado que viajar en avión pues es de lo más seguro, pero cuando ocurre un accidente pues es de los más trágicos. Ofrece pagar rehabilitación. Maribel Guardia, a cargo de la tutela de su nieto, asegura que su exnuera tiene adicciones a las drogas y al alcohol, por lo que quiere pagarle la rehabilitación. Si ella aceptara eso, pues obviamente pierde sus derechos sobre el menor. Recuerda, por ejemplo, el periódico Reforma que el 7 de febrero de 2019 ocurrió otro accidente con aviones de Learjet y sobre todo aviones que son propiedad de esta empresa llamada Jet Rescue. La empresa de ambulancias aéreas pues ya tuvo otros incidentes, el más reciente el 1 de noviembre de 2023 en el aeropuerto de Temixco, que dejó como resultado 5 personas sin vida. Un Learjet 35A con matrícula XA-IRE salió de Toluca y al aterrizar en el aeródromo de Temixco, Morelos, tocó pista, pero siguió avanzando hasta que se desplomó a un barranco. Perdieron la vida los capitanes Eisen Giver Aguilar y Gerardo Álvarez, el copiloto Roberto Manzano y la pediatra Lilian Reséndiz y el paramédico de vuelo Mario Alberto León. El 7 de febrero de 2019, otro avión de la misma empresa, en el que viajaban médicos del IMSS, sufrió un accidente en una pista de Aeropuerto Internacional de Toluca. La tripulación y los pasajeros resultaron ilesos en esa ocasión. Una bomba mina antipersona priva de la vida a 2. En Tamaulipas, gobernado por Morena, en el municipio de San Fernando, la oleada de minas terrestres cobró la vida de 2 personas después de que uno de estos artefactos destruyó una camioneta en un camino rural del municipio de San Fernando. Se trata de una camioneta color rojo que fue destruida por una de estas bombas
que se activan pues cuando pasa alguien sobre ellas. Son bombas puestas por los narcos de Morena. Violaría el Tratado de Libre Comercio América del Norte la aplicación de una tarifa, una nota de Nayeli Hernández. Ante la eventual aplicación de los aranceles, de acuerdo con el capítulo 2 del actual TEMEC, dice que sería el trato nacional a las mercancías provenientes de sus socios, salvo casos que están preestablecidos. Indica que ninguna nación aumentará cualquier arancel aduanero existente o adoptará cualquier nuevo arancel con la mercancía originaria. Es que de lo que no se están dando cuenta es que Trump a lo mejor y sí está planeando ya acabar con el TEMEC. Está planeando acabar con ese Tratado de Libre Comercio América del Norte y por eso pues ya impone estas sanciones. Supongo que dice, miren, estas son mis condiciones y además se va a renegociar el tratado, ¿no? Esas son mis condiciones y si las quieren y si no pues no les voy a comprar nada. Y es una amenaza tanto para Claudia Sheinbaum como para Justin Trudeau, que ambos han protegido a cárteles de la droga en sus respectivos territorios. Desde luego que el caso de México es el más sobresaliente, o sea, la droga que se produce en Canadá o que México envía a Canadá para que ingrese a Estados Unidos por la frontera norte, no se compara a la desgracia, a la vergüenza que enfrenta nuestro país de enviar esa cantidad de sustancias. Vamos con el periódico El Debate. Trump anuncia aranceles a México. Emboscada a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Muere un elemento y otro resulta herido, sí. En las últimas horas hemos visto todas las imágenes de estas balaceras. Los investigadores circulaban por el bulevar Los Ganaderos cuando fueron atacados por pistoleros. En enero de este año 2024 se suman 136 asesinatos violentos, según la contabilidad del mismo gobierno, que obviamente está maquillada. Pero son 136 muertos de Claudia Sheinbaum y del narcogobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa, donde continúa la guerra entre los Chapos y los Mayos. Y así iniciamos mal este año 2025, enero de 2025, que ya terminó, con 136 asesinatos de los cárteles de la droga en Sinaloa. Diario de Yucatán. Barricada arancelaria. Donald Trump desencadena tormenta comercial con México y Canadá. Hoy entran en vigor los aranceles. Anuncia posible ruptura. Partido del Trabajo acusa de soberbia y de trato indigno por parte de Morena. Pues más bien y que es una estrategia, para seguir partiendo el voto. El PT, propiedad de Carlos Salinas de Gortari, socio de López Obrador, discreto pero socio, a través del PT, analiza la posibilidad de romper una alianza con Morena porque son soberbios y le han dado un trato indigno en la Cámara de Diputados. Reginaldo Sandoval ha recibido de su mayor socio político un maltrato, dice. Esto con relación a Veracruz. El legislador advirtió que la situación en Veracruz, donde el PT acusa a Morena de acaparar candidaturas, sería un primer indicio de la separación definitiva. ¿En serio podría haber una separación definitiva? Ante el juez por el caso del linchamiento en Tequit, Yucatán, 5 personas bajo proceso por el linchamiento. La Secretaría de Seguridad Pública informó ayer que retuvo a 5 personas por un linchamiento de Ismael Alejandro Abán Canché, que fue privado de la vida en Tequit. Los detenidos en Miguel A.N., las personas detenidas son Miguel A.N., de 33 años de edad, quien sería el principal responsable de los linchamientos de Vicente Raúl N., de 38 años de edad, Luis Ángel, de 30 años de edad, José N., de 29 años de edad, José G.C.N., de 32 años de edad, quienes fueron linchados en Tequit. Este escándalo, este suceso, esta tragedia, pues ha llamado la atención incluso de la Organización de las Naciones Unidas, que el alto comisionado, que es un poco distinto a Naciones Unidas, pues ha condenado el linchamiento y los actos de brutalidad en México. El Sol de México. Nada puede evitar los aranceles, destacan esa declaración de Trump. Morena lleva 25 iniciativas a San Lázaro.
El partido de Sheinbaum pretende aprobar 25 leyes en el periodo de sesiones que inicia este sábado. Ricardo Monreal, líder de los diputados morenistas, un narcopolítico, dijo que las prioridades son la reforma a la ley de Infonavit, quieren robarse 2 billones de pesos de ahí, la reforma electoral, quieren reconfigurar el INAI para que Tadei pueda anular incluso elecciones y tener todo el poder para hacer fraudes a favor de Morena, leyes secundarias de las reformas constitucionales que se aprobaron en el año 2024. Viene un paquete que ya anunció la presidente en materia de hidrocarburos, 5 leyes solo en materia. Aparte de la de transparencia, acabar con la transparencia, la competencia económica, acabar con la competencia económica, favorecer monopolios corruptos de empresarios como Carlos Slim, buscar, dicen, bienestar animal, según ellos. Y ahí tenemos 73 materias, pero puede surgir más leyes. No sé si podamos cumplir con todas, pero tenemos un paquete como de 25 que son prioritarias, dijo Ricardo Monreal, tratando nuevamente de adulterar, modificar la Constitución mexicana. Actualizan teatro griego. Marina de Tavira es Clitemnestra. Los mitos quieren estudiar el comportamiento humano, pero también nosotros respondemos a ellos, dice la actriz a propósito del estreno de La niña en el altar. Otra tragedia aérea, Nueva York. Una pequeña avioneta se estrelló ayer en la tarde en una residencia de Filadelfia, Estados Unidos, lo que causó una explosión. El cálculo al cierre de la edición era de al menos 6 víctimas. Ya tengo confirmado que se eleva a 7 el número de víctimas por la caída de esta avioneta. Llega fentanilo por servicio de mensajería en Yucatán, Mérida, luego del reporte de que una empresa de paquetería estaba dando fentanilo. La Secretaría de Seguridad Pública detectó una caja de 10.800 dosis, pastillas de fentanilo y 7.200 de cristal proveniente de la Ciudad de México. Muy interesante, ¿no? Cómo es que por todas, incluso las empresas de paquetería, se está enviando esta sustancia. ¿Qué más? Bueno, pues vamos con el periódico La Prensa, El Informador, el periódico AM. Bueno, pues todos, ¿no? Todos prácticamente hablan de los aranceles. Todos hablan de los aranceles de la Casa Blanca. Entonces nosotros nos vamos a pasar a unas notas de último momento. Nos informan que el protagonista de la narcopelícula trans mexicana Emilia Pérez, pues ha cerrado definitivamente su cuenta de X tras viralizarse publicaciones y videos en que insulta y humilla prácticamente a todo el mundo, en especial a los mexicanos. El protagonista de esa película pues es un transexual que ahora se hace llamar Carla Sofía Gascón. Era un hombre, era un actor que ustedes lo recordarán por una aparición fugaz en una película que se llama Nosotros los Nobles. Bueno, pues el tipo ahí que salía del novio malo que quería casarse únicamente por interés, hoy se viste de mujer, hoy se arregla como una mujer y dice ser una mujer, y entonces pues él protagonizó esa película tan espantosa o ofensiva a México llamada Emilia Pérez, y ha cerrado definitivamente su cuenta de X. Un periódico que se dedica a defender todo lo que sea transexual, que es el periódico El País, dice lo siguiente: Carla Sofía Gascón afirma que hay algo muy oscuro tras la aparición de sus tweets ofensivos. El actor español madrileño pide disculpas en un comunicado tras un escándalo que le puede costar el Oscar. Este señor, que el periódico El País dice la candidata a mejor actriz por la película Emilia Pérez. O sea, sigue insistiendo el periódico El País, que es un órgano de propaganda del Club Bilderberg en español. Es un periódico de grupo Prisa, que forma parte de esos grupos de poder como el Foro Económico Mundial, que ya es un poder en decadencia, gracias a Dios. Dice, la actriz española es un tipo que nació en Alcobendas, Madrid,
y tiene 52 años de edad. Está desde el miércoles en el foco de la polémica, primero por acusar al equipo de la película brasileña Aún estoy aquí de demeritar su trabajo, pero sobre todo por la reaparición de docenas de tweets suyos con comentarios racistas, agresivos y de mal gusto que nunca había eliminado de su perfil, pero que durante todo el jueves resucitaron en las redes sociales. En ellos criticaba al Islam con expresiones contra los marroquíes como putos moros, pero también a George Floyd, al que denominó drogata. Y fíjese qué interesante, ¿no? Porque todo esto es verdad. No eran comentarios inapropiados, pero hoy se los recuerdan porque pues quien le quiere dar el premio condena todo esto. Los premios Oscar están a favor del terrorismo islámico y a favor del terrorismo negro en las calles de Estados Unidos. También el mundo del cine, como la pasada campaña de Barbie o los Oscar de 2021, los criticó severamente. Ahora, 24 horas después de que arrancara una polémica que puede costarle el Oscar al que es candidata a Mejor Actriz por Emilia Pérez, el intérprete no solo ha cerrado su cuenta de X, sino que ha enviado un comunicado de disculpas a varios medios españoles, entre ellos al panfleto El País, donde quiere aclarar lo sucedido. Gascón ve lo sucedido como una campaña de desprestigio, por lo que deja ver en su escritorio. Él asegura que ha usado durante muchos años Twitter como un diario para tomar reflexiones o notas de manera casi personal. Bueno, pues no, muy mala receta, ¿eh? Las redes sociales no es tu diario secreto, es para que todo el mundo lo vea, lo someta a análisis y a críticas a veces muy severas. Gascón dice, era actriz de telenovelas y series. Eres un actor poco conocido y sin demasiados seguidores en redes, y no ha sido hasta la llegada del huracán fílmico de Jacques Audiard, Emilia Pérez, que ha alcanzado la fama. De hecho, su imparable campaña de promoción ha hecho que no responda a esta polémica hasta horas después. No puedo estar respondiendo a cada cosa que sacan para intentar hundirme. Pues es clásico, ¿no?, de un sujeto con tan pocos pantalones autovictimizarse. Acuérdense cómo el narcopresidente siempre decía que era el presidente más odiado, el presidente más insultado. Pobre diablo, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Alerta News 24 nos comunica que Richard Grenell es un enviado especial del presidente Donald Trump a Venezuela y ha sido el primer funcionario estadounidense en visitar Venezuela y reunirse cara a cara con el criminal Nicolás Maduro, el dictador y carnicero de Venezuela. Le dice que el tema principal de la discusión es que van a recibir vuelos de migrantes venezolanos ilegales desde los Estados Unidos a Venezuela. Hasta la fecha no sabemos cuál es el avance de cómo pues se van a recibir esto, ni cuál será pues la condición de Donald Trump, ¿no?, para enviarle estos migrantes ilegales venezolanos, porque hay que recordar que de los venezolanos son más de 7 millones de venezolanos que han huido de Venezuela por la corrupción de Hugo Chávez, que le lega a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro es el peor gobernante, o dicen que es peor que Hugo Chávez. Si bien Hugo Chávez es el artífice de toda la desgracia venezolana, Hugo Chávez ya no vive. Exhiben en redes sociales que en el Hotel Barceló, en la Ribera Maya, murió un delfín que al intentar brincar a otra alberca en las que los tienen en cautiverio, pues se golpea con con el piso, vamos a decir, y ahí murió. Entonces lo que dicen es muere delfín, y los activistas denuncian que esto es explotación. Sí se murió. Cuestionado Donald Trump sobre lo que va a ocurrir con Nicolás Maduro, él respondió esto. ¿Sí ha visto al señor Grenell dándose de la mano con el presidente Maduro? ¿Algo al respecto? No, queremos hacer algo con Venezuela. Hemos estado, repito, hemos sido un gran opositor de Venezuela.
y nos han tratado no tan bien, pero han tratado más importantemente al pueblo venezolano muy mal. Tenemos a una tremenda población venezolana. Queremos ver qué podemos hacer para que la gente regrese a su país a salvo, con libertad. Y él se está reuniendo con mucha gente diferente, pero estamos a favor del pueblo de Venezuela. Si se fijan, los tenemos por el área de Doral. Es la pequeña Venezuela. Y votaron por mí casi al 100%. Veremos qué podemos hacer para enderezar la situación en Venezuela. Venezuela ha tenido muy mala suerte y me sorprendió mucho ver que Biden estuviera de acuerdo en comprar mucho petróleo de Venezuela, porque Venezuela ya estaba prácticamente acabada, el dictador. Y cuando pasó eso, y volvió a la vida, y fue Biden y compran millones de barriles de petróleo, y yo dije, ¿y eso qué? Pues no vamos a permitir que esa tontería suceda. Vamos a ver qué pasa. No estamos a gusto con Venezuela, no nos gusta cómo tratan a los venezolanos en absoluto. Ya ven cómo si es bueno Donald Trump. Sobre todo él lo que está reclamando en este momento es el fraude electoral que hizo Nicolás Maduro contra el presidente legítimo Edmundo González Urrutia, al cual, con amenazas de muerte, lo hizo huir de la misma Venezuela. Algún día Donald Trump hablará de esta misma forma de México, porque él sabe que hay tantos miles de mexicanos ilegales en los Estados Unidos por culpa de gente como López Obrador, como Claudia Sheinbaum, que son peores que Nicolás Maduro. Son peores. Lo que pasa es que aquí en México todavía, pues bueno, llevan apenas 7 años, ¿no? Van a ser 7 años de que se establece este narcorrégimen de incompetencia y asesinatos y robos, pero vamos a ver en los próximos años, lamentablemente, que Claudia Sheinbaum es miles de veces peor que Nicolás Maduro. En la mal llamada glorieta de las mujeres que luchan, que era la glorieta de otro nombre, donde estaba la estatua de Cristóbal Colón, que se hizo algo importante, bueno, pues llevaron el cuerpo de Jael Montserrat Uribe Palmeros, joven de 21 años desaparecida en 2020, que bueno, pues lamentablemente fue encontrada sin vida. Su cuerpo ha sido velado y pues le exigen justicia al gobierno que no va a hacer nada. La localizaron sin vida en el Ajusco. Solo le dijeron, usted perdone. Tu madre está en la lucha. Monse, escucha. Tu madre está en la lucha. Monse, escucha. Tu madre está en la lucha. Pasamos a otra cosa. Ya lamentablemente hay una respuesta de los narcogobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras y Gobernadores, conocida como la CONAGO. La CONAGO este 1 de febrero de 2025 manifiesta, bla bla bla, condenamos enérgicamente las acusaciones que sugieren nexos entre nuestro gobierno y los cárteles del narcotráfico. Bueno, pero es que a ellos se les olvida que el Mayo Zambada ya los exhibió. Que sí es así. El comunicado de la CONAGO, que en su mayoría son gobernadores de cárteles de la droga de Morena, dice, estas afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que ignoran los esfuerzos contundentes y verificables que México ha realizado para combatir al crimen organizado. Qué pena, ¿no? Bajo el liderazgo de la presidenta, ellos escriben mal, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestro país ha, supongo que es intensificado las acciones contra
el narcotráfico mediante operativos estratégicos, la captura de líderes criminales y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad. Los hechos demuestran que el gobierno de México ha asumido con responsabilidad su papel en la lucha contra el crimen organizado, reforzando el Estado de Derecho y protegiendo a los ciudadanos. ¿Qué le decimos a estos infelices, a estos asesinos, a estos corruptos? ¿Qué les podemos decir a semejante comunicado ofensivo? Que Donald Trump les envíe bombas a estos narcogobernadores. Ya envía el fuego desde el cielo. El país que envía precursores químicos de fentanilo a México, China también dice que tomará contramedidas contra los aranceles de Estados Unidos. Dice: estamos profundamente insatisfechos con el arancel del 10%. Y, ¿y creen ustedes que va a tener efecto? Pobres, no saben en la que se están metiendo. Los narcopolíticos de Morena dicen estar muy pero muy molestos por la determinación de Donald Trump de imponer aranceles al 25%. Bueno, pues ¿quién es Ricardo Monreal? Dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice Ricardo Monreal. Seguramente una amenaza sin sustento que le puede salir muy cara contra Trump. Que sepa el mundo, México está unido en torno a su presidenta de la República, jefa de Estado y jefa de gobierno. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! Va a decir que viva el cártel de Sinaloa, seguro. Cártel de Sinaloa, cártel de Sinaloa, cártel de Sinaloa, cártel de Sinaloa. Qué penoso, qué penosa participación. Y este tonto, este narcotraficante político, que a Ricardo Monreal le encontraron 15 toneladas de marihuana en el año 2009 y lo liberó, ¿saben quién? Genaro García Luna, el procurador de Calderón, que hoy está en prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Esto se va a caer, esto va a ser espectacular. Vamos a presenciar una cosa única en el mundo cuando se caigan todos estos mentirosos y asesinos, todos estos narcotraficantes políticos. Vamos a cantar el himno nacional mexicano. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, el acero apesta y el bridón. O sea, ¿le están declarando la guerra a Donald Trump? ¿En serio están haciendo eso? Para defender el narcotráfico. No, pues el grado de autohumillación que está haciendo Morena es histórico. Nunca había alguien autohumillarse, autodegradarse de esta forma. No puedo seguir escuchando algo así. Bueno, pues el día de hoy les comentaba que el periódico El Debate de Sinaloa tiene en su portada del sábado que hubo un ataque allá en Sinaloa, en el que pues el ataque era dirigido contra el comandante Canelo de la Fiscalía de Sinaloa. Y resulta una persona sin vida, ¿no? Según lo que dice el periódico El Debate. Vamos a escuchar cómo fue la balacera. Ay, Dios, Dios de mi vida. Ay, Diosito.
Pero Claudia Sheinbaum nos va a decir que todo está bien, que México es un país soberano y que al narco se le defiende. Hay varios autos blancos que, por cierto, creo que les gustan mucho en Sinaloa, con el parabrisas completamente agujerado por ametralladora. Así se la viven aterrorizando a la población civil en el narcogobierno de Rubén Rocha Moya, respaldado plenamente por Morena, por el hijo de López Obrador, por Claudia Sheinbaum, por Ricardo Monreal también lo ha respaldado. Esta es la clase de cosas que ocurren en México, pero para Claudia y para el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no existe el narcoterrorismo según ellos. El periodista mexicano Héctor de Mauleón, pues volvió a tener una participación en Latinus y nos recuerda que pues el cártel de los Ardillos, antes parte del cártel Los Zetas, reconoció perfectamente que financiaron la campaña presidencial de López Obrador con por lo menos $2 millones en 2006. Fue ahora otro narcotraficante, Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal conocido como Los Ardillos, quien involucró al presidente Andrés Manuel López Obrador con dinero sucio del narcotráfico. Latinus reveló ayer que al realizar un reportaje sobre la creciente violencia en el estado de Guerrero, un equipo de periodistas fue contactado por el líder criminal en uno de los municipios que Los Ardillos controlan. Celso Ortega Jiménez es el personaje que apareció en un video, dado a conocer en junio pasado, desayunando con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Es también uno de los protagonistas de la violencia que ha sacudido la capital del estado bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado. Pasamos a otras cosas y vamos a revisar un poco las redes sociales de los morenistas, que en defensa del narcotráfico dice Andrea Chávez. Andrea Chávez, por cierto, es nieta de asesinos, violadores, ladrones y terroristas de la Guerra Civil Española. Ella es de origen español y mucho en redes sociales se la asocia con una tendencia que pues lamentablemente es esta tendencia, putonas del bienestar. Así la llaman a ella como una de las putonas del bienestar, porque se dice que ella es amante de un político corrupto de Morena que se llama Adán Augusto López, que fue secretario de Gobernación de López Obrador. Bueno, pues Andrea Chávez le dice a Claudia Sheinbaum: no está sola, presidenta, confiamos en usted para proteger el destino de nuestra hermosa nación y de nuestro pueblo noble y trabajador, valientes y firmes con usted, ni un paso atrás, en defensa del narcotráfico. Ese es este mensaje. Varias cuentas pues critican, le dicen que es una jirafa y le dicen: propongo que vaya a una comisión de representantes de Morena a Estados Unidos a solicitar pruebas de las complicidades que existen con los cárteles de la droga. Esta comisión debe de estar encabezada por Rubén Rocha Moya y no puede faltar Félix Salgado Macedonio, Manuel Barlet Díaz y Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué dice esto? Porque ninguno de ellos puede viajar a Estados Unidos porque inmediatamente los detienen por narcotráfico. Por eso le dicen eso a Andrea Chávez, que Andrea Chávez es una tonta, es una completa absurda. María Elena Pérez Jaén Cermeño dice: no es ninguna calumnia, Claudia Sheinbaum. Tú y López Obrador se han beneficiado de la alianza con esas organizaciones criminales desde el huachicol, robo de combustible, hasta el fentanilo. Les dieron recursos para que sus candidatos de Morena ganaran. Los dejaron operar en aduanas, ordeñar los ductos, se mimetizaron, es decir, se disfrazaron de legalidad y se convirtieron en socios. Ahora que el gobierno de Estados Unidos los señala y les dice la verdad, ustedes se ofenden. ¿Qué información tendrá el Departamento de Estado reservada para que Donald Trump te la escupa en tu cara?
que eres narcotraficante, le dijo. ¿Te acuerdas de las visitas de Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, para saludar a la mamá del Chapo? Las relaciones peligrosas de Mario Delgado con criminales del Huachicol siendo investigados por el FBI y por la DEA. La lista es larga. Todos estos mensajes están en la cuenta de Claudia Sheinbaum en X, que tiene un comunicado oficial que vamos a leer. Dice Sheinbaum: rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Claudia decide defender a los narcos. En vez de negociar, de aceptar que ha hecho las cosas mal con Donald Trump, Claudia Sheinbaum quiere morir. Claudia Sheinbaum quiere ser mártir de la defensa de las redes de prostitución y del narcotráfico. Continúo leyendo. Dice Claudia: si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. Pues sí, Claudia, pero eso no evitó que hace unos días en Denver, Colorado, detuvieron a 2 mexicanos con 130,000 dosis de fentanilo. O sea, el problema no es si estás decomisando una cantidad, porque ellos producen mucho más. Y no has detenido a ningún generador de violencia. No has detenido a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. No has detenido a Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco. No has detenido a nadie. Nadie importante. Dice también: hemos detenido a 10,000 personas vinculadas a estos grupos. Dice: si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden, por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población. Claudia se está equivocando, está ofendiendo mucho a Donald Trump. También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. ¿Cuál cuidar a los jóvenes? Les das dinero para que compren droga, marihuana y alcohol. Yo los veo. No me vas a venir a contar cosas que no son ciertas, Claudia Sheinbaum. Dice: el consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica. Pero es que ese no es el problema. O sea, sí, eso comenzó a enviciar. Aquí el asunto es que tú no haces nada contra los cárteles de la droga que están matando a la propia gente de México. Y a Claudia no le importa. México no quiere confrontación, dice. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos de trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Este último párrafo ya me suena como a que se está disculpando y que finalmente va a ceder ante lo que diga Trump. Para ello propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. No va a ser así porque si Trump te dice las operaciones que va a hacer contra los narcos, tú los vas a proteger, tú los vas a encubrir. Así que no, tiene que ser sin que tú te enteres de nada porque tú eres narco y a lo mejor te llevan detenida. No es con la imposición de aranceles como se resuelven los problemas, dice Sheinbaum, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con el Departamento de Estado. Mentira, ya lo dije durante la semana, no hay ninguna evidencia
en los comunicados oficiales del Departamento de Estado no hay ninguna evidencia de que Juan Ramón de la Fuente haya sostenido una conversación con Marco Rubio. Esa es una mentira, Claudia. Para atender el fenómeno de la migración, en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos. La gráfica que el presidente Trump está subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. Yo nunca he visto una comunicación oficial contigo. Instruyó al secretario de Economía para que se implemente el Plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esa es una frase que decía el satanista y traidor a la patria Benito Juárez García, que intentó vender México a los Estados Unidos en 6 ocasiones, con 6 tratados internacionales. Pues muy mal por Claudia Sheinbaum, porque está totalmente desacreditada. Ella es narcotraficante, su campaña fue pagada por Ismael El Mayo Zambada a través de Faustino Hernández, que fue asesinado el último día de gobierno del narco expresidente López Obrador, el 30 de septiembre. Ya está la guerra contra los cárteles de la droga, pueden empezar a caer bombas lanzadas por drones, misiles contra los cárteles de la droga. Resulta ser que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el señor Pete Hegseth, ha dicho que ya tiene la autorización, para realizar esos ataques. Vamos a ver esto que es un video, si no mal recuerdo es un video el que nos han compartido sobre lo que dice Pete Hegseth. Él era, por cierto, presentador de noticias en la cadena de televisión de Rupert Murdoch. Ahora no sé quién es el propietario, sigue siendo el administrador Rupert Murdoch. Dice lo siguiente: el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acaba de confirmar que Estados Unidos ahora podría realizar operaciones especiales contra los cárteles de la droga, ahora que el presidente Donald J. Trump los ha declarado como organizaciones terroristas extranjeras. Todas las opciones, todas están sobre la mesa. Ahí está la entrevista. Drug cartels have been declared terrorist organizations. And if you find that, and we know if there's Al Qaeda, we're going to hit them. I don't care if you're in Somalia, Sudan, or in Syria. También es eso, quería comentarles que el día de hoy Donald Trump autoriza ataques contra posiciones terroristas del Estado Islámico en Somalia. If we find that they continue to fire at our border control and they continue to put fentanyl into our country, as the Secretary of Defense, are you permitted now to go after them in Mexico or wherever they are? Brian, I don't want to get ahead of the president, and I won't. That's ultimately going to be his decision. But let me be clear, all options will be on the table. If we're dealing with what are designated to be foreign terrorist organizations who are specifically targeting Americans on our border, and we're finally securing our border. We've been securing other people's border for a very long time. The military is shifting toward an understanding of homeland defense on our sovereign territorial border. That is something we will do and do robustly. So we're already... Drug cartels have been declared. Y lamentablemente en las últimas horas pues ha ocurrido que varios mexicanos que viven ilegalmente en los Estados Unidos se les ha ocurrido hacer una cosa completamente indebida. Salieron a manifestarse en las calles de algunas ciudades de Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump, diciendo: yo defiendo a mi tierra que es México. ¿En serio tú defiendes a tu tierra que es México? Pero no estás en tu tierra, estás en Estados Unidos. Y estás exigiéndole a otro país que te dé trabajo, cuando no le exigiste eso a la narcopresidente de México, Claudia Sheinbaum, que es una judía búlgaro-lituana que maldice a Cristo todos los días, a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque ella, su pueblo, lo crucificaron en el año 33 después de Cristo. Semejante traición, nuestro país está descompuesto, está putrefacto en nuestro país México.
Y hoy lo único que podemos ver con esperanza es que Trump liquide a Sheinbaum, liquide a Morena. Y en serio, México, bajo una mano estricta y sojuzgante, vuelva al camino del bien, porque se ha comportado muy mal. Una parte muy significativa de los mexicanos se han dedicado a delinquir. Y ahora vienen las consecuencias. Vamos a escuchar esta horrible manifestación de mexicanos en Estados Unidos. Además, esa música es de drogadictos, es de hasta de homosexuales, vamos a decir. Esos horribles raperos africanos no tienen nada que ver con México. No lo voy a reproducir, ¿saben por qué? Porque sustancialmente me podrían cobrar derechos de autor y yo no quiero eso. ¿Qué más? Mexicana es mi bandera. Qué vergüenza que digan eso. Ni siquiera saben estos pobres diablos lo que significa nuestra bandera. Es penoso. ¿Cómo te atreves a ir a exigirle trabajo, seguridad, justicia a otro país? A los Estados Unidos. ¿Por qué no se lo exigiste al narcogobierno asesino de López Obrador? Donald Trump no está mal. Definitivamente Donald Trump no está mal. Y lo digo con toda valentía y con las muchas amenazas y críticas que seguro me van a llover. Donald Trump no está equivocado, está en lo correcto. Está haciendo lo que debe de hacer. Muchos dirán, es para su país. Bueno, pues es que es norteamericano, tiene que querer a su país. Lo triste es que nosotros no tenemos en toda la clase política a nadie que nos represente o que quiera este país. No tenemos a nadie. La última y me voy. Bueno, pues asesinan a balazos a Eric Galicia Ortiz, primer regidor de Texcoco. Alcalde pide que se investigue este crimen. Los hechos ocurrieron en la localidad de San Miguel Coatlinchan. El primer regidor del municipio de Texcoco, gobernado por Morena, ahí donde robó Delfina Gómez, que es ahora gobernadora del Estado de México, fue asesinado a balazos la noche del viernes 31 de enero. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la ejecución del funcionario ocurrió cuando éste llegaba en una camioneta a su domicilio en el pueblo de San Miguel. De forma preliminar, autoridades dicen que fueron detenidas varias personas relacionadas, pero los asesinos directos habrían sido dos motosicarios que le habrían disparado a este primer regidor de Texcoco. Tal acción llevó a que el edil de Morena muriera al instante y su cuerpo quedara a bordo de la camioneta X-Trail que manejaba. Ante este trágico suceso, elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio, los cuales solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al notar que el hombre aún se hallaba inconsciente. Sin embargo, la atención médica no logró llegar a tiempo y salvar la vida del funcionario. La zona permanece acordonada por las autoridades, o al menos permanecía acordonada por las autoridades. Nazario Gutiérrez pide llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables en un comunicado de prensa oficial. Consecuencia no de la misma delictividad, de la misma delincuencia suelta con Morena. 9 detenidos ya reportan. La noche del viernes fue interceptado por sus agresores, quienes le dispararon. Aseguraron 4 vehículos e incluso un menor de edad habría participado en el asesinato de Eric Galicia Ortiz. Y bueno, está muy reciente también que en Cuautitlán asesinaron al exdiputado del Partido Acción Nacional del PAN de oposición a Morena, Francisco Rojas. También dicen que exigen pues la detención de los responsables, pero en ese caso no hay detenidos. Parece que solamente hay detenidos cuando se trata de políticos de Morena. Jesús N., de 24 años de edad, detenido. Pablo N., de 39, Abimael N., de 43, José N., de 20 años, Eric N., de 25 años, Daniel N., de 19 años, Emiliano N., de 53 años, Alejandro, de 23 años
y un menor del cual no podemos decir su nombre, que tiene 17 años de edad y que participó en el asesinato del primer regidor de Texcoco, Eric Galicia. En Sinaloa, privan de la vida con impactos de arma de fuego una pareja que viajaba en una motocicleta en Culiacán. Ambos eran jóvenes y circulaban sobre la avenida Patria en la colonia Nueva Galicia, en la capital de Sinaloa. De acuerdo con los primeros informes, un hombre y una mujer, jóvenes ambos, perdieron la vida durante el atentado. De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, cuando el hombre y la mujer viajaban sobre una motocicleta tipo cross en avenida Patria, entre la calle Mina de Santa Cruz de Ayala y Mina Escobar, fueron atacados a balazos. Se desconoce por qué les atacaron, se desconoce el móvil del ataque, pero pues es otra de las muchas tragedias que diariamente estamos viendo en Sinaloa y de las cuales Sheinbaum quiere minimizar. De hecho, la mafia de medios de comunicación de Morena les gusta mucho destacar las masacres o los asesinatos que ocurren en Guanajuato, porque como Guanajuato es gobernado por el Partido Acción Nacional y los años que vienen dicen que se van a robar Guanajuato, que Guanajuato va a caer en manos del partido narcotraficante y asesino Morena. Yo lo pongo en duda porque los guanajuatenses saben muy bien que Morena son los sucesores de los criminales que mataron a los mártires de la plaza de Guanajuato, de la plaza de León, Guanajuato. Entonces yo no creo que eso... En 1946 el gobierno mandó a matar cuando protestaban por un fraude electoral que les había hecho Morena. Morena en aquel entonces se llamaba el PRM. Y los mataron ahí. Y por eso se habla del monumento y de la plaza a los mártires. Asesinan a un hombre a balazos en Irapuato, Guanajuato. Un hombre fue privado de la vida en la vía pública en la avenida principal en la colonia Morelos. Sicarios persiguen y asesinan a un policía en Guanajuato. Suman con esto 42 policías asesinados durante 2025, lo que va de 2025. Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México son los estados donde más asesinan policías. Civiles armados asesinan a 4 hombres en un ataque a un taller mecánico, esto en Mazatlán, Sinaloa. Pues un grupo de hombres armados, 4 personas, fueron asesinadas durante un ataque en un taller. Uno de ellos es un niño de 11 años de edad. Esto lo compartió el canal de noticias de Televisa N+. Sujetos armados asesinan a otro policía en Salamanca, Guanajuato. Y así todo el tiempo. Así es todo el tiempo. Y la única que no ve nada malo en todo esto es Claudia. Dios nos libre de una persona tan cruel, tan perversa, tan malvada como Claudia. Y ojalá que Trump la trate con la misma vara que ella ha tratado a los mexicanos. Que la misma vara asesina y sanguinaria que utilizó López Obrador para tratarnos, la utilice Donald Trump contra ellos. Es una súplica al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, combate a los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea el camino oscuro y resbaladizo para ellos cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte. Sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda, Señor mío, un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron.
Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé que todo lo que está ocurriendo en México, aunque parezca en un momento dado un mal, es para mayor bien y gloria de las almas, así lo quiera Dios. Porque nuestro país se encontraba muy mal y merece ser reformado. Y si no lo hace el mismo pueblo de México, habrá de hacerlo alguien más que sí tenga el poder, las ganas y los principios morales para hacerlo. Y yo veo que eso es lo que está haciendo Donald Trump, aunque no es su obligación, no sería su obligación atender México y Venezuela, lo va a hacer porque él sabe que el origen de la migración ilegal, de todo este descontrol, es culpa de ellos, es culpa de Claudia Sheinbaum, es culpa de López Obrador, es culpa de toda esta mafia, toda esta gentuza que son como gusanos en un cadáver que es México. Necesitamos que eso se vaya. Y yo sé, porque por experiencia propia, toda mi vida, Dios mi Señor ha destruido a mis enemigos y los ha puesto debajo de mis pies. Y yo quiero que ustedes también sean parte del pueblo de Dios y que vean que Dios es el único que hace justicia y que los juzgue en todo su furor, porque en todo su furor han atentado contra nosotros, contra nuestro país, con nuestra vida, contra nuestra vida. Como siempre, te recuerdo que si te ha gustado este video, me regales tu aplauso, tu me gusta, dejes un comentario, comparte el video si crees que es adecuado, si crees que es apto, realiza un donativo para fomentar la calidad de este programa. Y pues nada más tengo que decirles que Dios los acompañe y los bendiga y gracias por estar aquí. Si Dios me lo permite, estaré haciendo otro programa muy pronto. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.